La historia es la disciplina que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad, analizando eventos, personajes, culturas y sucesos que han ocurrido a lo largo del tiempo. Gracias a la ciencia histórica, podemos comprender cómo han evolucionado las sociedades, las ideas y las costumbres a lo largo de los siglos. Cananga Visión le da la bienvenida a este encuentro con la historia nacional e internacional que va de ayer a hoy. En la entrega televisiva actual compartiremos algunas fechas importantes del mes de marzo. Acompáñenos en este recorrido histórico de Cananga Visión, Canal 98. 1 de marzo, Día de la Cero Discriminación. 6 de marzo, natalicio del Dr. José Francisco Peña Gómez. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 19 de marzo, se libró la batalla de Azua en República Dominicana. En el calendario gregoriano, marzo es el tercer mes del año y tiene 31 días. Su nombre deriva del latín Martius, que era el primer mes del calendario romano. Martius, a su vez, se deriva de Mars, el nombre en latín de Marte, dios romano de la guerra. Durante marzo ocurre alrededor de los días 20 o 21, dependiendo el año, uno de los dos equinoccios del año. Este es el equinoccio de primavera en el hemisferio septentrional y el equinoccio de otoño para el hemisferio meridional. Marte es el dios romano de la guerra. Su homólogo en la mitología griega es Ares, pero el prestigio de Marte en Roma es mucho mayor que el que tenía su homólogo en la antigua Grecia. Marte es hijo de Júpiter y Juno, los dioses que reinan sobre el universo. Dios romano de la guerra, por regla general, se le representaba como un hombre maduro, fuerte y barbudo. Su aspecto era más majestuoso que el de Ares, que solía representarse como un dios joven e impulsivo. El dios romano cruzaba los campos de batalla junto a los demonios, virtud y honor. Así, favorecía a los que luchaban con honor, mientras que el dios Ares iba acompañado de sus hijos Fobos y Deimos, entidades que representaban el miedo y el terror. Mientras que Ares era un dios despreciado entre los dioses del Olimpo y poco venerado entre los hombres debido a su naturaleza violenta y cruel, Marte era adorado en Roma. Según los mitos romanos, fue el padre de los gemelos Rómulo y Remo. El primero fue el fundador de la ciudad de Roma. Marte tenía como amante a Venus, la diosa del amor, que equivale a la diosa Afrodita en la mitología griega. En los primeros cultos romanos, Marte era esencialmente una deidad agrícola, pero a medida que la sociedad romana se desarrollaba y se expandía territorialmente mediante conquistas, el papel del dios también cambió, y sus atributos bélicos pasaron a ser más valorados. El dios pasó a ser considerado un dios guerrero y protegía a los romanos en sus conquistas. El escudo de Marte se conserva en el foro romano al cuidado de sus sacerdotes. Marte era un dios muy celebrado en Roma. Con cada victoria de sus legiones, los romanos honraban al dios con fiestas en su honor. El emperador Octavio Augusto presentó a Marte como un dios vengador. Así, justificó la persecución de los senadores que asesinaron a Julio César, que era su tío y padre adoptivo. Aunque su culto como dios de la guerra creció en importancia, Marte nunca dejó de ejercer su papel de deidad agraria. Como protector de las cosechas, se le honró consagrando el mes de marzo en su honor. El nombre de este mes tiene su origen en el nombre de Marte, y en aquella época era el primer mes del año y marcaba el comienzo de la primavera. Con el fin del invierno, las legiones romanas pudieron marchar bajo la protección del dios hacia la gloria. El 14 de marzo, la ciudad de Roma se engalanaba para la gran fiesta que tenía lugar en los campos de Marte. Allí se celebraban actos religiosos, culturales y deportivos en honor del dios. Era el segundo dios más importante del panteón de dioses romanos, situándose solo por debajo de Júpiter, que equivaldría a Zeus.
Debido a su color rojo sangre, el planeta Marte recibió el nombre del dios, y así, el dios protector de Roma se eternizó entre las estrellas. Los días nacionales, internacionales y mundiales son fechas conmemorativas que se establecen para visibilizar, celebrar o reflexionar sobre un tema específico. Aunque parecen similares, tienen matices importantes. Los días nacionales se celebran en un país o territorio específico, mientras que los días internacionales y los días mundiales se celebran en todo el mundo con el objetivo de promover la acción y la cooperación para abordar un tema o problema global. Los días mundiales e incluso los días nacionales. No saben quiénes son los encargados de crearlos ni del impacto social. Así que lo explicaré a continuación por si es que desconoces esta información. Los días internacionales no son para festejar ni para gritar ¡viva!, sino que son creados para sensibilizar y para reconocer una problemática vigente que requiere la atención de los gobiernos y la participación de los ciudadanos. ¿Quién determina si se celebra un día internacional? La respuesta es la ONU, y más específicamente la Asamblea General de las Naciones Unidas. La página de la ONU lo describe de la siguiente manera: los Estados miembros de la Asamblea General proponen la celebración del día y por consenso se decide si se aprueba o no la resolución por la que se establece el día en particular. Los temas de los días internacionales están siempre vinculados a los principales campos de acción de las Naciones Unidas, como el mantenimiento de la paz, la protección de los derechos humanos, la promoción del desarrollo sostenible y la defensa del derecho internacional y la ayuda humanitaria. La Asamblea debe entregar resoluciones que son documentos donde se expresa cuál es la importancia para proclamar un día internacional sobre determinado problema y por qué eligieron esa fecha. De ahí el enojo del colectivo de que en su página principal no reconozcan el Día del Hombre, que fue propuesto y aceptado desde los 90, pero sí aceptan y reconocen en la misma fecha el Día del Hombre al Día del Retrete. Ofensivo, ¿no? A veces la Asamblea General no se encarga de elegir los días, sino las llamadas agencias especializadas de la ONU, como la OMS o la UNESCO, y en este caso reciben el nombre de los días mundiales, como el Día Mundial de la Poesía o el Día Mundial del Síndrome de Down. ¿Y cuál es la utilidad de esto? Se supone que la ONU propone actividades o da recomendaciones a los países que forman parte de la organización y en los que claramente la problemática es demasiada. Les pide comprometerse con protocolos, claro, repito, se supone. Entonces, la próxima vez que oigas de un día mundial o internacional, recuerda que si está avalado por la ONU, no es un día para felicitar. Es un día para sensibilizar, concientizar, promover acciones, exigir un compromiso a los gobiernos y a los ciudadanos. El ser humano es un ente social y como tal tiene derechos, obligaciones y compromisos con su entorno. Por lo tanto, no es ajeno a las problemáticas de su nación y del mundo. Debe contribuir. ¿Qué pasa con los días festivos? ¿Es pura mercadotecnia? ¿Por qué salen muchos que dicen, yo festejo la amistad cuando se me da la gana? No necesito que me digan un día especial. Los días festivos son responsabilidad de cada nación, así como del declararlo feriado. Como todos andan ocupados cumpliendo funciones o labores sociales, la nación crea días en los que se quiere reconocer algo y recordarle a toda la gente por un día lo importante del amor, de la familia, de un platillo culinario, etc. Concientizando a la población de festejar, de recordar, de actuar, sin mencionar que muchos de estos días buscan ayudar a la economía del país. De ahí la importancia. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1 de marzo como el Día para la Cero Discriminación.
La fecha constituye un llamamiento para promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir una vida plena con dignidad. El principal objetivo del día es hacer un llamado a enfrentar la discriminación de cualquier tipo, frenar los actos discriminatorios que se presentan en colegios, empleos, comunidades y en la vida cotidiana. Hoy, 1 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Cero Discriminación. El 1 de marzo, Día de la Cero Discriminación, celebramos el derecho de todas las personas a vivir una vida plena y productiva con dignidad. El Día de la Cero Discriminación pone de manifiesto cómo todas las personas pueden informarse y fomentar la inclusión, la compasión, la paz y, sobre todo, un movimiento por el cambio. Este día contribuye a crear un movimiento mundial de solidaridad para poner fin a cualquier forma de discriminación. Todas las personas tienen talentos únicos que pueden ayudar y fortalecer las metas de sus países, no importa qué diferentes parezcan sus gustos y preferencias. Todos los seres humanos gozamos de los mismos derechos. Eso lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nadie tiene la potestad de arrebatarle esos derechos a otros individuos, mucho menos por su raza, género, preferencia sexual, creencias religiosas o limitación cognitiva, solo por nombrar algunas de las razones que se esgrimen al momento de discriminar a otro individuo. Así que este 1 de marzo, plántale cara a la discriminación, bien sea de forma física o por medio de las redes sociales, compartiendo mensajes que permitan disminuir los prejuicios de la sociedad con el hashtag discriminación cero. Dr. José Francisco Peña Gómez nació el 6 de marzo de 1937 en la República Dominicana. Fue un político dominicano, maestro, abogado y líder del Partido Revolucionario Dominicano. El doctor Peña Gómez es considerado un líder político por el papel desempeñado durante la Guerra Civil de 1965, donde hizo un llamado al pueblo a movilizarse en defensa de la constitucionalidad y su participación en la política dominicana. Se le considera uno de los líderes más prominente y popular de la historia política dominicana del siglo XX. José Francisco Peña Gómez nació el 6 de marzo de 1937 en la Loma del Flaco de la provincia Valverde, Mao. Como resultado de su crianza, Peña Gómez se apoyó en su voraz apetito intelectual para complementar una educación temprana. A los 8 años de edad, trabajó en una tienda de abarrotes en un bar. Durante su adolescencia, además trabajó como zapatero y aprendiz de barbero. Ya en 1952, a los 15 años de edad, se convirtió en instructor de un programa de alfabetización para los niños pobres de su provincia natal y luego fue profesor en las escuelas rurales. En 1959 se trasladó a Santo Domingo, donde se matriculó en un curso de radiodifusión y demostró un talento tan natural que una estación de radio rápidamente lo contrató para anunciar los juegos de béisbol y otros eventos deportivos. Dándole 3 y una fanática. En 1961 realiza un curso de Ciencias Políticas en San José, Costa Rica, participando en ese mismo año en un curso de Educación Política en San Juan, Puerto Rico. En 1962, continúa su participación en ciencias políticas, esta vez en las universidades de Harvard y Michigan, en los Estados Unidos. Y en 1970 se graduó de doctor en ciencias jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, obteniendo en ese mismo año el doctorado en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en la Sorbona de París. La democracia cuesta cara. La democracia no se ofrece a cambio de nada. La democracia hay que pagarla. En la historia de la humanidad siempre ha resultado más fácil gobernar por medios dictatoriales que gobernar por medio del consenso y del respeto a la voluntad popular. Bajo el liderazgo de Peña Gómez, el Partido Revolucionario Dominicano ganó las elecciones presidenciales de 1978 con Antonio Guzmán y de 1982 con Salvador Jorge Blanco.
y él como síndico de Santo Domingo desde 1982 a 1986. Esta posición automáticamente lo convirtió en un fuerte contendiente para la presidencia y en el más grande líder de masas de la historia de la República Dominicana. Fue vicepresidente de la Institucional Socialista y presidente del Comité de la IS para América Latina y el Caribe, CICLAC, lo que le permitió ser uno de los dominicanos con mayores relaciones internacionales y un liderazgo que sobrepasaba las fronteras del país. Poco después, en 1994, comenzaron los primeros síntomas del cáncer pancreático que le aquejaba, por lo que debía estar yendo y viniendo entre Santo Domingo y Nueva York. Finalmente, falleció el 10 de mayo de 1998 en su casa de Cambita Garavito, San Cristóbal. En el momento de su muerte, el gobierno dominicano tuvo que aceptar que su cuerpo se mostrara en el Estadio Olímpico Félix Sánchez del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte durante 3 días para dar cabida a la multitud que le esperaba. Y luego, un mar de gente que agrupaba a todas las clases sociales abarrotaron las calles y avenidas como nunca antes en la historia para darle cristiana sepultura. En su honor, el Aeropuerto Internacional Las Américas fue renombrado Aeropuerto Internacional Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez dejó un legado importante al país debido a su lucha incansable en favor de la democracia, la justicia social y el bien común. Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutiles, como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo. La historia es una ciencia social que estudia los acontecimientos pasados de la humanidad, organizándolos cronológicamente para comprenderlos, analizarlos y transmitirlos, basándose en fuentes como documentos, restos materiales, testimonios y registros visuales. Su objetivo principal es comprender cómo y por qué ocurrieron ciertos eventos, qué consecuencias tuvieron y cómo influyen en el presente. Preservar la memoria colectiva de pueblos y culturas es uno de los propósitos fundamentales de la historia. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una jornada de lucha y reivindicación de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. El origen de esta celebración se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando las mujeres comenzaron a manifestarse por el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos. La ONU formalizó el Día Internacional de la Mujer en 1975, jornada en la que se busca sensibilizar a la sociedad y potenciar la igualdad real de género, además de recordar que la violencia contra las mujeres es una expresión de las sociedades machistas. Aunque el Día Internacional de la Mujer conmemora una lucha mundial y cotidiana por la igualdad de derechos, sus raíces surgen en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Por entonces, en un contexto histórico signado por la industrialización y sin ley que las ampare, las mujeres eran comúnmente explotadas. El 8 de marzo de 1857, las trabajadoras textiles de Nueva York se unieron en huelga para exigir mejoras salariales y denunciar inhumanas condiciones laborales. En respuesta, la policía reprimió brutalmente y detuvo a las manifestantes.
2 años más tarde, las trabajadoras textiles de Nueva York conformaban su propio sindicato. El 8 de marzo de 1908, miles de mujeres volvieron a las calles neoyorquinas para exigir mejoras salariales, reducción de la jornada laboral, derecho al voto y el cese de la explotación infantil. Ese mismo año, el Partido Socialista de América proclamaba el último domingo de febrero como Día Nacional de la Mujer. En 1910, las organizaciones socialistas del mundo se reunieron en Copenhague para proclamar el Día Internacional de la Mujer. Lo hicieron en conmemoración de la huelga de las trabajadoras textiles de Nueva York y del movimiento por los derechos de la mujer. El primer Día Internacional de la Mujer fue celebrado el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. El 25 de marzo de 1911, en plena lucha del movimiento feminista, una tragedia dejó en evidencia la perversa precarización laboral de las trabajadoras textiles. Ese día, el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York se cobró la vida de 129 mujeres. Las víctimas, mayormente inmigrantes jóvenes, quedaron atrapadas por la clausura de todas las puertas de salida. En honor a la primera huelga de mujeres y en conmemoración de las víctimas del incendio de Nueva York, en 1977, la ONU proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. La historia es una de las disciplinas más antiguas creadas por la humanidad. Esta se divide en etapas: la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea. Una utilidad fundamental de la historia es que nos permite conocer los procesos que dieron inicio a las instituciones y prácticas que rigen en la actualidad. Además, su estudio y conocimiento nos ayuda a identificar distintas trayectorias sociales y culturales distantes en espacio y en tiempo que contribuyen a pensar y respetar la diversidad en el mundo actual. Vamos a ver qué es la historia. La historia es la ciencia que se encarga de estudiar el pasado. Para facilitar su estudio, la historia se divide en periodos llamados edades de la historia. Estos periodos son: empecemos con la prehistoria. La prehistoria es un largo periodo de tiempo que abarca desde la aparición del ser humano en África hasta la invención de la escritura. Al principio, las personas vivían en cuevas y cazaban animales para comer y vestir sus pieles. Después, aprendieron a construir casas, domesticar animales y cultivar plantas. Pasemos ahora a ver la Edad Antigua. La Edad Antigua comienza con la invención de la escritura. En ella surgieron grandes civilizaciones como la egipcia, la griega o la romana. Vamos ahora a ver la Edad Media, mi favorita. La Edad Media se inició con la caída del Imperio Romano. En esta etapa se construyeron muchos castillos en Europa. La sociedad se organizaba en 3 estamentos. En primer lugar encontrábamos el rey,
en segundo lugar el clero y la nobleza, y en tercer lugar el campesinado. Pasemos ahora a ver la Edad Moderna. La Edad Moderna se inició con la llegada de Cristóbal Colón a América. Fue un periodo de grandes viajes. La brújula y el astrolabio ayudaron a realizar importantes descubrimientos geográficos. Además, los grandes viajes estimularon el comercio y el crecimiento de las ciudades. Y por último, vamos a ver la Edad Contemporánea. La Edad Contemporánea comenzó hace más de 200 años con la Revolución Francesa y abarca hasta la actualidad, en la que estás viendo este vídeo de YouTube. Es una época de grandes avances y progresos. Se han creado grandes inventos como el teléfono, el cine, la bombilla o la radio. La batalla del 19 de marzo, también conocida como la batalla de Azua, fue la primera gran batalla en defensa de la independencia dominicana. Al ser proclamada la independencia, nuestro país fue escenario de diferentes batallas, marcando un antes y después de la libertad dominicana proclamada el 27 de febrero de 1844. Una de ellas fue la del 19 de marzo de 1844, escenificada en la provincia de Azua. Las fuerzas haitianas, abrumadoras en número, habían sido derrotadas en una cruenta batalla a la entrada del pueblo de Azua por la improvisada milicia dominicana, razón por la cual tuvieron que retirarse. Los soldados dominicanos estaban celebrando el hecho de que, aunque inferiores en números, habían defendido exitosamente la ciudad de Azua de Compostela contra los invasores. Pero entonces sobrevino un giro inesperado. El general Santana, tras el triunfo dominicano, ordenó una retirada completa de Azua, permitiendo así que los haitianos tomaran la ciudad sin encontrar resistencia. Muchos dominicanos no podían creer lo que estaba sucediendo. Después de todo cuanto se habían esforzado en la defensa de la villa, de repente tuvieron que renunciar a todo y retirarse a otro pueblo cercano. Algunos lloraron de rabia y frustración mientras veían a los haitianos izar victoriosamente su bandera en la plaza de Azua, que poco después fue incendiada y reducida a cenizas. Usted está viendo esto gracias a Fundación Corripio, Indubeca y Banco BHD. El 27 de febrero de 1844 tuvo lugar la Declaratoria de Independencia del pueblo dominicano y la creación de un Estado-nación soberano bajo el nombre de República Dominicana. La noticia sobre la Revolución Independentista Dominicana llegó a Puerto Príncipe a principios del siguiente mes de marzo. Acto seguido, la Asamblea Constituyente autorizó al presidente Charles Gerard para que organizara el ejército. En cuestión de días, más de 30,000 soldados fueron reunidos, listos para invadir a Santo Domingo y derrotar el movimiento independentista que consideraban atentatorio contra la indivisibilidad de la República Haitiana. El ejército se organizó en 3 divisiones, cada una liderada por un general experimentado. La primera división, bajo el mando del general Luis Pierrot, se acercaría desde el norte vía Dajabón. Las otras 2 por el sur, una que tomó la dirección de Neiva, dirigida por el general Agustín Suffront, y la otra siguió la ruta de Las Matas y San Juan de la Maguana, comandada por el propio presidente Gerard. La estrategia consistía en que las tropas haitianas del sur llegaran hasta Azua y las del norte hasta Santiago. Una vez en posesión de ambos pueblos, las 3 divisiones del ejército invasor continuarían la marcha para converger en la capital de la nueva república. Mientras los soldados comenzaban su marcha hacia la recién creada República Dominicana, una sensación de angustia embargaba a la población. Los habitantes del nuevo estado sabían que su independencia estaba en peligro y harían cuanto fuera necesario para defenderla. Tan pronto la Junta Central Gubernativa se enteró de los aprestos militares del gobierno haitiano, procedió a prepararse cuanto antes para la guerra, movilizando la Guardia Nacional y disponiendo reclutar a todos los ciudadanos aptos para combatir. Al trinitario Ramón Matías Mella se le ordenó trasladarse al Cibao para organizar la defensa militar de la zona, mientras que Pedro Santana, un rico atero del este,
fue nombrado jefe del ejército expedicionario de la frontera sur junto a prestantes figuras de la zona como Antonio Duvergé y José María Cabral, entre otros patriotas. El 11 de marzo se habían iniciado las hostilidades entre los patriotas dominicanos y los invasores, primero en la Fuente del Rodeo y luego el día 13 en la Cabeza de las Marías, en la jurisdicción de Neiva. Estos breves enfrentamientos causaron un retraso para las tropas dirigidas por el general Suffren, que no pudieron llegar a tiempo a la villa de Azua. Pero el 19 de marzo, el presidente Gerard, quien no se había percatado del retraso de las tropas de Suffren y las suponía erradamente en posición de apoyo, ordenó a sus tropas atacar a Azua. Al amanecer de ese memorable día, las tropas dominicanas ya estaban en posición a la entrada de Azua, dispuestas a rechazar al invasor. El combate se inició cerca de las 8 de la mañana y duró unas 3 horas. La plaza fue defendida por unos 2.500 soldados, integrados por soldados, ateros, monteros y campesinos, armados de lanzas, machetes procedentes del Ceibo y de otras ciudades del este, así como de la propia Azua, Baní y San Cristóbal, con la ayuda de artilleros y fusileros azuanos dirigidos por Valentín Alcántara, Vicente Noble y Francisco Soñé, al igual que por un contingente de macheteros de la región. El joven ejército criollo repelió exitosamente el ataque de las tropas haitianas que por 3 vías distintas intentaron fallidamente penetrar al pueblo. Al cabo de varias horas, los invasores tuvieron que retirarse apresuradamente, dejando en el campo de batalla un número indeterminado de bajas, entre las que se encontraban 2 generales, varios coroneles y muchos soldados. Mientras los haitianos, por su parte, analizaban perplejos las causas de la inesperada derrota, el general Santana y la plana mayor de su ejército, por la suya, sospechaban que la columna de Suffren eventualmente reforzaría la de Gerard, y tras considerar indefensible la plaza de Azua, decidieron retirarse estratégicamente hacia el poblado de Sabanabuey, en Baní, a fin de estar mejor protegido detrás de las montañas de Azua y del río Ocoa. Tan controversial decisión permitió que los haitianos ocuparan temporalmente el pueblo de Azua. A pesar de que habían planeado avanzar hacia la capital, se mantuvieron expectantes en Azua por casi un mes, esperando el resultado de la misión del general Luis Pierrot en el norte, quien estaba marchando con sus tropas hacia Santiago. En Santiago se respiraba una atmósfera de inseguridad y consternación en los días previos al 30 de marzo. Esto se debía al desaliento ocasionado por la noticia de que el general Santana y sus tropas se habían retirado desde Azua a Baní. Además, se desconocía si los haitianos habían logrado continuar su marcha hacia la capital. Fue entonces cuando, en medio de la incertidumbre, entró en acción el general José María Imbert, ciudadano de origen francés residente en Moca con vasta experiencia militar y quien de inmediato se hizo cargo de las operaciones militares para defender la plaza. Sin pérdida de tiempo, el general Imbert hizo construir fosos en torno a los fuertes Dios, Patria y Libertad, dispuso la colocación de cañones en cada uno de ellos y envió a buscar al capitán José María López, a quien conocía como hombre serio y valiente, además de excelente artillero. A su paso por varias de las comunidades del noroeste, grupos de soldados dominicanos intentaron detener el avance del general Pierrot hacia Santiago, pero sin éxito. Así, en la mañana del 30 de marzo de 1844, Pierrot y sus tropas se presentaron frente a la ciudad de Santiago, en donde dividió parte de sus tropas en 2 columnas de 2.000 hombres cada una para atacar la fortaleza de San Luis, al igual que los fuertes Dios, Patria y Libertad. La batalla de Santiago se inició alrededor de las 12 del mediodía y duró aproximadamente 5 horas. Los haitianos, en posición harto desventajosa, vadearon el río Yaque e intentaron, tanto por el ala izquierda, que estimaban el punto más débil de los santiaguenses, como por el ala derecha, perforar la inextricable defensa que habían estructurado los dominicanos. Los resultados fueron desastrosos para el ejército invasor, a tal punto que junto al fuego combinado procedente de los cañones de los fuertes Dios, Patria y Libertad y de la fortaleza San Luis, a lo que se sumó el sorpresivo ataque a puro machete de Fernando Valerio y sus andulleros de Sabana Iglesia, se dice que las bajas haitianas alcanzaron una cifra superior a los 700 muertos e igual número de heridos.
Ante tan inesperado desenlace, al final de la tarde el general Pierrot solicitó una tregua para recoger sus muertos y heridos al tiempo de negociar una retirada honrosa. Durante las negociaciones, los dominicanos le mostraron a Pierrot una hoja supuestamente impresa en Santo Domingo en la que se daba cuenta de que el presidente haitiano Charles Gerard había muerto en combate en la ciudad de Azua. Esa sorpresiva noticia, al parecer, alentó la ambición de Pierrot de convertirse en presidente haitiano y no titubeó en ordenar una apresurada retirada de sus tropas para Haití. Pero Pierrot se llevó tamaña sorpresa cuando más tarde fue informado de que Gerard estaba vivo. La historia de que Gerard había muerto había sido un ingenioso ardid de los santiagueros para acelerar la retirada de las tropas enemigas. Desafortunadamente, este no fue el único percance que Pierrot y sus tropas tuvieron durante su retirada. Entre los santiaguenses y los haitianos hubo un pacto de no agresión, pero ese acuerdo no fue del conocimiento de los habitantes de la sierra como de los otros poblados por los cuales el derrotado ejército haitiano debía transitar, por lo que procedieron a hostigar a los invasores, causándoles más bajas durante su apresurada retirada. La primera invasión por fuerzas haitianas a la joven República Dominicana representó una derrota total para Gerard. Se desconocen los números exactos de las pérdidas humanas entre los invasores, pero se afirma que fueron numerosas. Por la parte dominicana hay un dato curioso que ha llamado la atención de algunos estudiosos y analistas de temas militares, pues durante la refriega del día 30 en Santiago, según afirmó el propio general Imbert, las tropas dominicanas no tuvieron ni una sola baja, obra de la providencia tal vez. La guerra dominico-haitiana duró 17 años, pero es importante destacar que las dos batallas iniciales de marzo en 1844 marcaron un hito importante en la historia militar dominicana, porque no solo contribuyeron a consolidar la recién proclamada nación, sino que fortalecieron la fe del pueblo dominicano en su capacidad para sostenerse libre e independiente de toda dominación extranjera, como lo soñaron y predicaron los padres fundadores de la República Dominicana. El diario de Ana Frank es considerado uno de los testimonios más conmovedores del Holocausto. Las descripciones que Ana supo recoger en su diario mientras se ocultaba de los nazis son hoy patrimonio mundial. A partir del año 1933, cuando el nazismo llegó al poder, miles de familias judías huyeron de Alemania. Otto Frank y su esposa migraron a los Países Bajos para establecerse en Ámsterdam, junto a sus hijas Margot y Anna. En mayo de 1940, Alemania nazi ocupó Ámsterdam y 2 años más tarde comenzó la deportación de judíos a los campos de exterminio. Para entonces, Ana cumplía 13 años y recibía como obsequio el diario personal con el que más tarde hizo historia. El 9 de julio de 1942, Ana y su familia pasaron a la clandestinidad junto a otras 4 personas judías. Se refugiaron en un desván secreto, oculto tras una biblioteca, en el negocio familiar de los Frank de la calle Prinsengracht. Allí permanecieron durante 2 años, sobreviviendo gracias a la comida que contrabandearon los amigos de la familia. Para evitar ser detectados, la familia dejó un rastro falso que sugería su huida a Suiza. La vida en el pequeño departamento, al que Ana describe como el anexo secreto, era tensa. Permanecían callados durante el día para no ser detectados por los trabajadores del almacén de abajo. El 4 de agosto de 1944, tras 25 meses en la clandestinidad, Ana y su familia fueron descubiertos por la Gestapo. La policía secreta alemana había sido alertada sobre el escondite por un informador anónimo cuya identidad aún se desconoce. La familia Frank fue enviada a Westerbork, un campo de detención en el norte de los Países Bajos.
Más tarde, en septiembre de 1944, fueron deportados a los campos de exterminio de Auschwitz-Birkenau, en Polonia. En diciembre de 1944, la familia fue finalmente separada. Ana y su hermana escaparon de la muerte en las cámaras de gas y fueron enviadas a Bergen-Belsen, un campo de concentración en el norte de Alemania. En febrero de 1945, 2 meses antes de que las tropas británicas liberaran el campo de concentración, las hermanas Frank fallecieron de tifus. Sus cuerpos fueron arrojados a una fosa común. La madre de Ana murió de hambre en Auschwitz en enero de 1945. Su padre fue el único miembro del grupo que logró sobrevivir. Fue liberado de Auschwitz por las tropas soviéticas el 27 de enero de 1945. Hasta aquí este recorrido histórico. Agradecemos su compañía y nos despedimos hasta un próximo encuentro con la historia nacional e internacional. En Cananga Visión, Canal 98, usted conoce cada semana lo que va de ayer a hoy.